soy miembro de una familia de monstruos y de diablos. Y el diablo mayor está a mi lado y es mi madre. Nada más que mi papá se acostó con una zorra de la calle y le trajo el bebé a mi mamá. Estaba con las piernas abiertas y la estaba penetrando con una botella. ¿Quién le estaba haciendo estas cosas a tu hermana? Mi hermano. Y mi hermana lo estaba disfrutando. Y la señora me confiesa que mi hermana la había golpeado porque la señora, la zorra, se estaba acostando con mi hermano también. No soy William Levy, no soy Brad Pitt ni nada, ni tengo un tan grande, pero pues sé darle a la mujer lo que quiere. Estas son mujeres que les falta tanto que cualquiera les da lo que les hace falta. Pero... Señora, hay cosas que no se hacen entre familias. Él siempre tuvo problemas de bullying en la escuela. ¿De víctima de bullying? De víctima. Ok. Y yo siento que la Doctora vida de Polo, ¿le mi puede hijo explicar, por favor? y mi vida corre Está peligro. en peligro. Sí. Mi hijo me dijo, mami, mi papi me está enseñando a matar niños. Estaba enseñando a defenderse. Tiene que aprender a defenderse, doctora Polo. ¡Oh, y la pistola con el niño! ¡Pum! El niño tiene que estar conmigo porque el niño es varón y los varones tienen que estar con su papá todo el tiempo. ¿Me oyó? Ajá, sí te oí. Doctora Polo, los niños malos tienen que sufrir así como yo sufrí. Y relájate conmigo, que yo sin pistola, tú no te imaginas lo que hago con esto. Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. Vargas Vila, el escritor colombiano, dijo: la corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a darle comienzo a esta hora en búsqueda de soluciones a nuestros problemas cotidianos y a aquellos que no son tan cotidianos también. Recibiendo al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora, quiero que me ayude a desaparecer, porque el asco que siento no lo voy a poder superar. Doctora Polo, lo único que tiene que hacer ella es comprender y aceptar. Es lo único que le pido. Dos cosas: comprensión y aceptación. Es todo lo que pido. Doctora Polo, ella lo que necesita es un hospital psiquiátrico. Entre un hombre y una mujer, cualquier cosa puede pasar, doctora Polo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas. Gracias. Michelle, tú eres la demandante. Explícame, por favor, quién es Débora, por qué la estás demandando y qué exiges para resolver este caso. Doctora Polo, vengo a decirle que soy miembro de una familia de monstruos y de diablos. Y el diablo mayor está aquí, está a mi lado y es mi madre. Y vengo a pedirle nada más una pizca de lo que mi padre, que en paz descanse, nos dejó. Nada más necesito $15,000 para poder salir adelante, quitarme los daños que me ha hecho mi familia. Yo soy bailarina y quiero poner una escuela, quiero hacer mi vida yo sola, sin mi familia que me ha hecho tanto daño. Ok, yo lo que necesito saber es cuál es la base de tu pedido, de lo que tú estás exigiendo. Claro. ¿Esto es una herencia o es una compensación? No, no es ninguna herencia. A mí mi papá no me dejó nada porque mi papá falleció de un infarto fulminante. No me dejó nada. Todo el dinero es de mi mamá. Pero yo le estoy pidiendo eso, no es ni siquiera un préstamo, no es nada. Yo le pido eso porque me lo merezco después de tantos daños que me ha hecho mi familia. Una compensación. Explícame qué te pasó. Bueno, todo empezó cuando éramos una familia felices, mis 3 hermanos y yo. Era una familia modelo. Éramos 3 hermanos, Lilian de 24 años, Mario de 21, yo igual de 21, pero justamente no somos mellizos, ni somos gemelos, ni nada. Tenemos la misma edad, nada más que mi papá se acostó con una zorra de la calle y le trajo el bebé a mi mamá. Y la señora aceptó el niño y lo crió como si fuera su hijo por muchos años. Después nos explicaron que era un niño adoptado y nosotros lo aceptamos porque pues, era nuestro hermano. Okay. Convivimos con él siempre, toda la vida convivimos con él. Éramos una familia perfecta. Okay. Hasta que hace 3 años comenzó lo peor que pude haber vivido. Hace 3 años estamos en mi casa normal, como un día normal,
y solo estábamos mis hermanos y yo, mis papás no estaban. De repente mi hermana estaba en su cuarto, en el cuarto de mi mamá, y empecé a escuchar unos sonidos muy raros, unos sonidos fuertes, y fui al lugar donde estaban, me acerqué al lugar, abro la puerta y me encuentro con la sorpresa de que mi hermana estaba amarrada en la cama, totalmente amarrada, con las piernas abiertas, amarrada con corbatas de mi papá. Estaba con las piernas abiertas y la estaba penetrando con una botella. ¿Quién? Mi hermana era la que estaba ahí. Mi Pero hermana, ¿quién le esa estaba imagen haciendo tan estas fuerte, cosas a tu hermana? Mi hermano. Mi hermano Mario, estaba con mi hermano Mario. Mi hermano la tenía ahí, la tenía amarrada y mi hermana lo estaba disfrutando. Estaban teniendo relaciones, teniendo una relación. Yo ya no sabía qué hacer. Salí corriendo, le hablé a mis papás llegaron, mi papá se empezó a pelear con mi mamá. Yo ya me estaba volviendo loca porque todos se echaban la culpa y tú tienes la culpa y yo tengo la culpa. Yo me sentía culpable de haberle dicho porque los estaba golpeando. Los sacaron de la casa, después yo me quedé sola en mi casa y ya no sabía qué hacer. Pero después, 2 semanas después, la señora... ¿Me da el respetas? chiste de, no te voy a respetar, permíteme. ¿Me respetas? Bueno, por pero favor? señora, ella nada más le ha chistecito. dicho la señora y no hay nada falta de respeto. Continúa. La señora y mi padre, que en paz descanse, decidieron llevar a mis hermanos a la casa, a vivir en la misma casa en donde yo estaba, aceptando la relación que tenían, siendo que eran hermanos, y hemos convivido con ellos toda la vida. Yo, por supuesto, no estuve de acuerdo. Yo le dije que no lo iba a hacer. O y sea, que me iba estás a salir diciendo de que tu casa. hermana y tu medio hermano tienen una relación amorosa que eventualmente tus padres aceptaron y ellos tienen una relación. Ellos tienen una relación que yo no iba a aceptar, por supuesto. No aceptamos. Yo no la he aceptado nunca. Nosotros y yo no la tampoco. voy a aceptar. Bueno, ok, dale. Yo me salí de mi Continúa, casa, porque agarré yo mis todavía cosas. tengo que ver cómo te afecta todo esto a ti, porque tú realmente uno ve miles de cosas en la vida horribles eso y es uno lo tiene que peor. saber decir, esto está mal, déjame yo retirarme, no ligarme con esto y salir adelante. Pero es mi familia y no sabe todo lo que me afecta, que mi madre, mi hermano y todos hayan aceptado esa relación que para mí está muy mal. Yo me salí de mi casa, agarré mis cosas, me fui, no sabía dónde me iba a ir. Me salí, ellos decidieron que mis hermanos se quedaran en la casa. Ahí se quedaron en la casa con ellos. Yo no iba a permitir que mis hermanos estuvieran con a otro lado. Ok. Y yo me tuve que ir de la casa 2 semanas después, para su desgracia. No fueron tan felices porque mi padre falleció. Ok. Yo regresé a mi casa a apoyar a mi madre, que ella estaba sola, estaba deprimida, con soledad. Tuve que ir con ella, la estaba apoyando, fui a vivir con ella, regresé, no a permitir la relación de mis hermanos, pero sí en ir con ella y apoyarla con el golpe tan grande que fue haber vivido tanto con mi padre y que haya fallecido. Después llego a mi casa y está otra vez la señora golpeada. Aparece golpeada en mi casa. Soy tu mamá. Y entro. Soy tu madre. Ah, sí, ahora sí eres Soy mi tu madre. mamá. Ahora sí eres mi madre. Soy tu mamá. Llego a la casa, está totalmente golpeada. Le pregunto que qué le pasa y me dice que tenía que hablar conmigo. Nos sentamos, empezamos a platicar y la señora me confiesa que mi hermana la había golpeado y la había golpeado porque la señora, la zorra, se estaba acostando con mi hermano también. Con mi hermano, pero el que es hermano su es- hijo, respeta. y que El además hermano de es todo, el fenómeno es el y que hermano. además de eso, ¿Qué hermano más era novio de fenómeno? era novio de Yo mi espero hermana. que haya venido porque yo necesito conocer al fenómeno que debe ser tan maravilloso que la familia entera, siendo de sangre, se acuestan con él. Voy a tomar un corto receso para procesar toda esta barrabasada de normalidades que estoy escuchando y regresamos para continuar con este caso. No se vayan. Usted está tratando de justificar su perversión con que su mamá era estricta y usted se casó muy joven. Yo no iba a permitir que mis hermanos estuvieran con a otro lado. Ok, explíqueme la perversión para yo entenderla y no perder tiempo. ¿Por qué no hacen un trío de una vez? A ver, ¿por qué no se besan y hacen un bonito trío? Porque cuando lo haces con la familia, la perversión, el nido de pudrición es muy grande. Él es gay. Le Doctora. encanta que... Caso cerrado.